¿Qué pasaría si te dijera que la inteligencia artificial acaba de aprender a hacer algo que solo podían hacer los humanos? ¿Y si te dijera que lo hace mejor que nosotros? ¿Y si te dijera que lo hace con una profundidad y una previsión que nadie esperaba? Pues no estoy exagerando. Lo que estás a punto de descubrir es la nueva frontera en la seguridad y fiabilidad del software. Y ya está transformando la ingeniería a una escala masiva. El anuncio principal proviene de Datadog, una empresa líder en la observabilidad de infraestructuras complejas a nivel mundial. Recientemente, su equipo de experiencia de desarrollo de IA, o AI DevX, por sus siglas en inglés, reveló cómo han integrado exitosamente OpenAI's Codex en sus flujos de trabajo de revisión de código. Esto no es un simple añadido, es una transformación fundamental en cómo se detectan los riesgos sistémicos, esos fallos que a menudo eluden la detección humana a gran escala, justo antes de que el software llegue a entornos de producción. La integración comenzó a desplegarse de forma incremental hace unos meses, culminando en un despliegue a más de 1000 ingenieros. Y los detalles técnicos de esta implementación se han ido revelando a través de sesiones internas y publicaciones especializadas que ahora traemos a vuestro conocimiento. En comparación con la competencia, este sistema de Datadog representa un salto cualitativo, mientras que herramientas como SonarCube o Coverity son excelentes para el análisis estático y la detección de vulnerabilidades conocidas, operan principalmente como linters avanzados, detectando patrones de código problemáticos o violaciones de estilo. La solución de Datadog, al integrar un modelo de lenguaje grande, es superior en su capacidad de comprensión contextual y sistémica. No solo escanea el código, sino que razona sobre él, entiende sus dependencias y predice el impacto de los cambios. Esto la sitúa por delante en la detección de riesgos no obvios y sistémicos, aunque las herramientas de análisis estático tradicionales aún pueden ser complementarias para problemas de seguridad o calidad de código más estandarizados. El impacto y las consecuencias de esta implementación se sienten en múltiples niveles. En la industria tecnológica, este caso de Datadog ilustra una transición fundamental en cómo se define la revisión de código. Ya no se ve simplemente como un punto de control para la detección de errores o una métrica para el tiempo de ciclo de desarrollo, sino como un sistema central de fiabilidad. Esta validación por parte de una empresa del calibre de Datadog valida la inversión en IA generativa más allá de la mera eficiencia teórica. Otros gigantes tecnológicos y empresas de software de gran escala inevitablemente buscarán replicar este modelo, desatando una nueva carrera en la integración de IA para la calidad del software. Esto podría cambiar el equilibrio de poder en el sector, favoreciendo a las empresas con la capacidad de integrar y validar la IA de manera efectiva en sus operaciones críticas. Analizando el impacto en sectores específicos, las ramificaciones son amplias. En primer lugar, para las propias empresas de software y proveedores de SaaS, esto significa un cambio radical en la forma en que construyen y mantienen la confianza del cliente. Si la IA puede garantizar una fiabilidad sin precedentes, la reputación de estas empresas se fortalecerá, permitiéndoles escalar sus operaciones sin comprometer la estabilidad. En el sector financiero, donde los fallos de software pueden costar millones de euros por minuto, la aplicación de esta tecnología podría reducir drásticamente los riesgos operativos y mejorar el cumplimiento normativo. Imagina sistemas transaccionales que se revisan a sí mismos con esta profundidad antes de cada despliegue. Para la automoción, donde la seguridad crítica del software en vehículos autónomos es primordial, una IA que detecta riesgos sistémicos podría salvar vidas. En el sector de la salud, la fiabilidad de los sistemas de historiales médicos electrónicos o equipos médicos podría alcanzar nuevos niveles, minimizando errores con consecuencias potencialmente fatales. Desde una perspectiva social y ética, este avance plantea dilemas importantes. ¿Quién es el responsable si la IA, a pesar de sus capacidades, pasa por alto un error crítico que causa un incidente? ¿Cómo gestionamos los posibles sesgos que la IA pueda aprender del código existente, perpetuando patrones no deseados? Aunque la tecnología no reemplaza a los humanos, sí cambia el enfoque de su trabajo, lo que podría generar preocupaciones sobre el desplazamiento laboral en tareas de revisión de código más rutinarias, aunque el texto sugiere un cambio hacia roles de mayor valor. La dependencia de la IA también podría reducir la capacidad de los ingenieros humanos para mantener una comprensión holística del sistema si confían excesivamente en las sugerencias automáticas. Será necesario un marco regulatorio y ético claro para guiar el uso de la IA en funciones tan críticas. El análisis de expertos y las reacciones a esta implementación han sido muy reveladores. Brad Carter, quien lidera el equipo de AI DevX en Datadog, lo expresó de manera muy elocuente. Si bien las ganancias de eficiencia son bienvenidas, prevenir incidentes es mucho más convincente a nuestra escala. Esta afirmación encapsula el cambio de paradigma. El valor principal de la IA aquí no es la velocidad, sino la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la confianza.
Carter también compartió que, para él, un comentario de Codex, se siente como el ingeniero más inteligente con el que he trabajado, y que tiene tiempo infinito para encontrar errores. Ve conexiones que mi cerebro no puede mantener todas a la vez. Esto destaca la capacidad de la IA para complementar las limitaciones cognitivas humanas, actuando como un cerebro distribuido, que opera a una escala y velocidad inalcanzables para una sola persona. Dentro de la comunidad de ingenieros de Datadog, la adopción del sistema no fue inmediata, pero la validación contra incidentes históricos cambió la conversación interna sobre la utilidad de la herramienta. Los ingenieros informaron que el sistema consistentemente señalaba problemas que no eran obvios a partir de la diferencia inmediata del código. Identificó cobertura de pruebas faltante en áreas de acoplamiento entre servicios y señaló interacciones con módulos que el desarrollador no había tocado directamente. Esta profundidad de análisis cambió la forma en que el personal de ingeniería interactuaba con la retroalimentación automatizada. La reacción fue de sorpresa inicial, seguida de una creciente confianza y una reorientación de su propio trabajo. La IA, que al principio pudo ser vista como una amenaza o un ruido, se convirtió en un socio indispensable. Mirando hacia el futuro a corto plazo, en los próximos 6 meses, podemos esperar que Datadog continúe optimizando el rendimiento de su agente de IA, reduciendo aún más los falsos positivos y refinando la integración en más repositorios y equipos. Es probable que exploren cómo expandir esta metodología a otras fases del ciclo de vida del desarrollo de software, como la planificación o el diseño de la arquitectura. Veremos una adopción más amplia de esta tecnología en sus propias operaciones, y otros grandes actores de la industria comenzarán a anunciar iniciativas similares, buscando replicar este éxito en sus propios sistemas distribuidos. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la evolución de esta tecnología se acelerará. Otros competidores lanzarán alternativas, llevando a una rápida innovación en el campo de la revisión de código asistida por IA. Los modelos de lenguaje se volverán aún más especializados y eficientes para tareas de ingeniería, con la capacidad de no solo detectar problemas, sino también de sugerir o incluso generar soluciones de código para ellos. La integración de la IA no se limitará a la revisión de código. Se extenderá a la generación automática de tests, la optimización del rendimiento e incluso la detección proactiva de anomalías en producción. Se establecerán nuevos estándares industriales sobre cómo se valida y se confía en la IA para tareas críticas de fiabilidad. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia un futuro en el que la revisión de código para riesgos de bajo nivel esté casi completamente automatizada, liberando a los ingenieros humanos para que se centren en la innovación, el diseño de sistemas complejos y la resolución de problemas de alto nivel. La IA podría no solo detectar, sino también implementar correcciones automáticas y autovalidarlas, evolucionando hacia sistemas de software verdaderamente autónomos, donde la IA gestiona gran parte de su propio ciclo de desarrollo. Lo que antes era ciencia ficción, la idea de unos ingeniero de software digital, que trabaja junto a nosotros con inteligencia y previsión, se está haciendo una realidad palpable, transformando la ingeniería de software como la conocemos. Recapitulemos. Datadog acaba de demostrar cómo la integración de la inteligencia artificial, en particular OpenAI's Codex, puede transformar la revisión de código de un proceso manual y propenso a errores en un sistema de fiabilidad proactiva. Esto significa que la IA es capaz de detectar riesgos sistémicos que los ingenieros humanos suelen pasar por alto, previniendo incidentes antes de que ocurran y fortaleciendo la confianza del cliente. En los próximos meses y años, veremos cómo esta aproximación se convierte en un estándar de la industria, redefiniendo la forma en que se construye el software. Y a largo plazo nos acerca a un futuro donde los sistemas de software sean cada vez más autónomos y autorreparables. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la ingeniería de software y la fiabilidad de los sistemas distribuidos. La forma en que la ingeniería funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la ingeniería de software, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales. ¿Por qué ahora? La presión en el sector tecnológico para equilibrar la velocidad de despliegue con la estabilidad operativa es más intensa que nunca. Para los líderes de ingeniería que gestionan sistemas distribuidos, este equilibrio define el éxito o el fracaso de sus plataformas. Datadog, en particular, opera bajo una presión constante para mantener esta balanza. Cuando los sistemas de un cliente fallan, dependen de la plataforma de Datadog para diagnosticar la causa raíz, lo que significa que la fiabilidad debe establecerse mucho antes de que el software alcance un entorno de producción. Escalar esta fiabilidad es un desafío operativo gigantesco. Había una creciente conciencia de que las herramientas de automatización existentes eran insuficientes,
y que la madurez de los grandes modelos de lenguaje como Codex ofrecía una oportunidad sin precedentes. Las reacciones iniciales dentro de Datadog, como en cualquier empresa grande, podrían haber incluido cierto escepticismo sobre la eficacia real de la IA en un ámbito tan crítico, pero los resultados que veremos cambiaron esa percepción. Las primeras implicaciones de esta integración son profundas. Esto es importante porque no se trata de una simple mejora de la productividad, sino de una mitigación de riesgos críticos que podrían paralizar servicios vitales. Afecta directamente a ingenieros de software, líderes técnicos, directores de tecnología y, en última instancia, a todos los clientes que confían en Datadog. Lo que cambia inmediatamente es la definición misma de la revisión de código, pasando de ser un mero punto de control a convertirse en un sistema central de fiabilidad, transformando la percepción de lo que la IA generativa puede lograr en entornos empresariales críticos. Este avance no solo acelera el desarrollo, sino que lo hace más seguro de una manera que antes era inimaginable. Para entender la magnitud de este avance, necesitamos retroceder un poco en la historia de la ingeniería de software. La revisión de código ha actuado tradicionalmente como el principal guardián, una fase de alto riesgo donde los ingenieros senior intentan detectar errores. Al principio, esto implicaba reuniones físicas, revisando impresiones de código línea por línea. En los años 90 y principios de los 2000, surgieron las primeras herramientas automatizadas de análisis estático, como los linters, que identificaban problemas de estilo o errores sintácticos básicos. Por ejemplo, en 2005, muchas empresas empezaron a adoptar SonarCube o CheckStyle, que eran un avance, pero su eficacia estaba limitada a la superficie del código. Estos sistemas, aunque útiles, no podían entender el contexto más amplio de un sistema distribuido, ni cómo un cambio en un pequeño módulo podría desencadenar una cascada de fallos en servicios interconectados. Mientras tanto, en el panorama de la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje comenzaron a evolucionar. Desde los primeros intentos de procesamiento de lenguaje natural basados en reglas, hasta las redes neuronales recurrentes de 2014 y, finalmente, los transformadores que revolucionaron el campo a partir de 2017. OpenAI lanzó su primera versión de GPT en 2018. Y aunque inicialmente se enfocaba en texto, la investigación se expandió rápidamente a la comprensión y generación de código. Empresas como Google con AlphaCode o Microsoft con su inversión en OpenAI estaban compitiendo por la capacidad de la IA para razonar sobre la lógica de la programación. Sin embargo, la integración práctica en flujos de trabajo de ingeniería de alta exigencia, donde la IA no solo sugiriera cambios sino que previniera incidentes críticos, seguía siendo un desafío formidable. Muchas herramientas anteriores de revisión de código impulsadas por IA a menudo se desempeñaban como linters avanzados, identificando problemas sintácticos superficiales, pero sin comprender la arquitectura general del sistema. Debido a que estas herramientas carecían de la capacidad de entender el contexto, los ingenieros de Datadog, al igual que muchos otros, con frecuencia descartaban sus sugerencias como ruido o falsos positivos. La base técnica de la innovación de Datadog radica en la integración de OpenAI's Codex, un modelo de lenguaje grande, o LLM, entrenado específicamente en una vasta cantidad de código fuente público y privado. A diferencia de las herramientas de análisis estático convencionales que operan con un conjunto de reglas predefinidas o patrones fijos, Codex es capaz de comprender la intención subyacente del código y su contexto funcional. Imagina que las herramientas antiguas de revisión de código eran como un corrector ortográfico que solo te dice si una palabra está mal escrita. Codex, en cambio, es como un editor de texto experto que no solo corrige errores gramaticales, sino que también entiende el significado de tus frases, la coherencia de tus párrafos y cómo tu estilo de escritura afecta el mensaje general. Este modelo avanzado no solo busca patrones, razona sobre la semántica del código, anticipando cómo una modificación en un componente podría afectar a otros, incluso aquellos que no están directamente relacionados en el cambio. En cuanto a la arquitectura y el diseño, el equipo de AI DevX de Datadog integró este nuevo agente directamente en el flujo de trabajo de uno de sus repositorios más activos. Esto significa que cada vez que un desarrollador envía una solicitud de extracción, o pull request, para fusionar su código en la base principal, el agente de IA lo revisa automáticamente. La clave de esta integración es su capacidad para ir más allá del análisis estático superficial. El sistema no solo compara la diferencia del código, sino que también contrasta la intención declarada del desarrollador, a menudo implícita en la descripción de la solicitud o en los tests asociados, con la propia implementación del código. Además, es capaz de ejecutar tests para validar el comportamiento, no solo la forma. Para la validación, Datadog creó lo que llamaron un BAA, arnés de reproducción de incidentes, un sistema que les permitía reconstruir pull requests pasadas que se sabía habían causado incidentes graves. Este arnés simulaba el entorno de producción y ejecución de esas versiones de código,
permitiendo a la IA analizar los cambios como si estuvieran ocurriendo en tiempo real, pero contra un historial de fallos reales. El proceso y funcionamiento de esta IA se distingue de sus predecesores por su capacidad para razonar sobre la base de código y sus dependencias. Cuando un ingeniero crea una pull request, la IA ingiere el código propuesto, analiza los cambios en relación con el contexto de todo el repositorio, y no solo eso, sino que también examina las interacciones potenciales con cientos o miles de otros servicios distribuidos. Por ejemplo, si un ingeniero modifica una función de autenticación en un microservicio, la IA puede identificar cómo ese cambio podría impactar la comunicación con el servicio de base de datos, el servicio de notificaciones o incluso el servicio de facturación, aunque estos no hayan sido tocados directamente. Esta capacidad de ver el teires, efecto dominó, es lo que marca la diferencia. Antes, los ingenieros debían mantener un modelo mental de todo el sistema en su cabeza, una tarea hercúlea y propensa a errores. Ahora, la IA maneja esa carga cognitiva, ofreciendo una perspectiva contextual que es casi imposible para un revisor humano mantener de forma consistente en un sistema de la complejidad y escala de Datadog. La IA procesa la información en múltiples capas, primero entendiendo el cambio local, luego expandiéndose a las dependencias directas, y finalmente, simulando el impacto en el ecosistema de servicios, similar a un ajedrecista que piensa varios movimientos por delante. Es por esto que las sugerencias de la IA no son ruido, sino alertas de riesgo sistémico. Las capacidades que demuestra este sistema son realmente impresionantes. En primer lugar, la IA es excelente en la detección de riesgos sistémicos ocultos que a menudo eluden a los humanos. Por ejemplo, identificó fallos potenciales en servicios interconectados, donde una pequeña modificación en uno causaba una desincronización crítica en otro, algo que un revisor humano podría pasar por alto si no tiene un conocimiento exhaustivo y actualizado de todas las interfaces. Segundo, es capaz de identificar la falta de cobertura de tests en áreas de acoplamiento entre servicios. Esto significa que, si se realiza un cambio en un módulo que afecta a otros, pero no se han escrito tests adecuados para esa interacción crucial, la IA lo señala, algo que es notoriamente difícil de detectar manualmente. Tercero, el sistema es un experto en señalar interacciones con módulos que el desarrollador no había tocado directamente, pero que son funcionalmente dependientes. Esto es vital para prevenir regresiones inesperadas. Finalmente, el agente valida de forma efectiva el intento del desarrollador, asegurando que el código no solo funciona, sino que cumple con el propósito previsto dentro del contexto general del sistema. Los resultados de la validación fueron muy concretos. El agente identificó más de 10 casos, aproximadamente un 22% de los incidentes examinados, donde su retroalimentación habría prevenido el error. Estas eran pull requests que ya habían pasado la revisión humana, demostrando que la IA sacó a la luz riesgos invisibles para los ingenieros en ese momento. Sin embargo, es crucial reconocer las limitaciones actuales de esta tecnología. La IA, por muy avanzada que sea, no está diseñada para reemplazar el elemento humano en la revisión de código. Es un socio, un asistente, no un sustituto. Todavía puede producir falsos positivos o falsos negativos, aunque la tasa de estos se ha minimizado significativamente gracias a la validación con el arnés de reproducción de incidentes. Además, los modelos de IA pueden heredar sesgos de los datos con los que fueron entrenados, lo que podría llevar a la IA a pasar por alto ciertos tipos de problemas o, por el contrario, a ser demasiado conservadora en otros. El coste computacional de ejecutar modelos de lenguaje tan grandes también es considerable, lo que requiere una infraestructura robusta. Finalmente, la IA no puede comprender la razón humana detrás de una decisión de diseño compleja. Se limita a evaluar las implicaciones técnicas del código, dejando a los ingenieros la tarea de juzgar la adecuación estratégica.